Bueno, vamos a seguir con nuestro curso de GNS3. En este caso vamos a ver un poquito de fundamentos de networking, donde vamos a tener o vamos a traer otra vez a colación unos temas que son bastante fundamentales para lo que vamos a ver de aquí en adelante en nuestro curso de GNS3. Entonces vamos a empezar un poquito con qué es lo básico que deberíamos saber de networking. Esta clase va a ser únicamente teoría, no vamos a traer en nada en práctica. La idea es entender estos conceptos a partir de este video, pues para ya poder implementarlos a futuro, así como estamos haciendo o hicimos previamente, que fue la parte práctica, la parte teórica primero y después la parte práctica. Vamos a empezar a implementar o vamos a implementar eso de esta forma también acá ahora. Entonces en este momento vamos a explicar más que todo la parte teórica de lo que son los fundamentos de networking. Bueno, primero que todo, tenemos que tener en cuenta qué elementos hay dentro de una red. Dentro de una red pueden haber diversos elementos. Puede haber hardware, como por ejemplo estaciones de trabajo, servidores, tarjetas de interfaz de red, el mismo cableado puede ser pues parte de un elemento de red. Es lo que nos va, por ejemplo, a nosotros permitir conectar nuestro router con un switch. También van a haber software, el software como por ejemplo el sistema operativo de la red, el sistema operativo de los computadores o de los hosts. Pueden haber diversas cosas ya implementadas dentro de una red. Por ahora lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay diversos elementos dentro de una red, hay tanto hardware como software, y nosotros nos vamos a ir enfocando tanto en el uno como en el otro. Continuemos. Red de área local o LAN. Pues para esto, para emular, digámoslo así, una red de área local, nosotros tenemos varias cositas. Voy a bajar un poquito aquí la cámara pues para que se vea mejor. Tenemos varias cosas. Principalmente lo que tenemos son diferentes formas de armar nuestra propia topología. En este caso pues existen topologías físicas como por ejemplo de bus, estrella, mixta, anillo, doble anillo, árbol, malla, totalmente conexa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es nosotros cómo vamos a estructurar que estén nuestros routers, por ejemplo, nuestros equipos de red con nuestros hosts finales. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura árbol donde voy a crear un router principal y a partir de ahí voy a sacar varios switches y a partir de los switches voy a sacar varios hosts. Por ejemplo, aquí podemos ver. Entonces desde acá, desde aquí en la parte superior, bueno, me voy a volver un poquito. Aquí en la parte superior podemos tener nuestro router general, aquí por ejemplo podemos tener un switch, aquí podemos tener otro switch y acá en la parte inferior podemos tener todos nuestros dispositivos finales o host. ¿Listo? De igual forma pues podemos tener el mismo estrella, un router principal y hacia afuera pues dispositivos host o lo que sea, ¿sí? También podemos tener algo mixto, como por ejemplo por aquí está medio árbol, aquí está bus, aquí está anillo, ¿sí? Entonces también es como nosotros cómo vamos a definir la estructura de nuestra red. Usualmente se utiliza esto o se define la topología de red, las topologías físicas, perdón, pues como para tener en cuenta cómo es que nosotros vamos a distribuir la red. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros vamos a crear un equipo, digamos, en plan de seguridad, si se cae uno, se prende el otro, o sí. Bueno, eso también lo vamos a estar viendo más a futuro, pero pues esa es la idea básica. Nosotros dentro de Linux podemos ingresar con el comando ifconfig y pues saber todo lo que nosotros tenemos de nuestra red. Vamos a hacer el ejemplo ahorita con una terminal donde pues pongamos el comando ifconfig y pues nosotros a partir de ahí podamos saber qué es lo que tiene nuestra red, ¿vale? Vámonos al escritorio completo un momentico, aquí lo tenemos y vamos a darle en ifconfig. Si le damos clic, entonces él me muestra todas las redes que yo tengo. Por ejemplo, aquí me muestra, vamos a ir a las que siempre están en N0, que sería nuestra red de Ethernet. Y me muestra también la IP, cuál es mi máscara de red, cuál es mi broadcast, etcétera, 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 cuál es mi IP versión 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? También tengo mi interfaz de loopback, es decir, la que se conecta del computador al computador. Y también me muestra que, por ejemplo, tiene la IP 127.0.0.1, cuál es mi máscara de red de esa red, cuál es la IPv6, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me muestra también cuál es mi red Wi-Fi, WLAN O1. Y acá me muestra también la IP, la máscara de red, la broadcast y la IP versión 6. ¿Listo? Y eso lo hace pues mi router por debajo. Más adelante vamos a ver cómo lo realiza, pues por medio del protocolo de HCP y ya, ¿vale?
Tenemos también algunas topologías lógicas, pero pues eso también lo vamos a tratar un poquito más adelante. Voy a volver acá, listo, lo vamos a tratar un poquito más adelante. Y hay otros tipos de red, por ejemplo, Metropolitan Area Network y Wide Area Network, que son como diferentes formas de estructurar también tu red, ¿sí? Por ejemplo, Metropolitan puede ser entre ciudades, y One puede ser un poquito más grande, vale, sí, en fin. Son como formas también de estructurar las redes y pues que va a tener un tipo de cableado diferente, X, Y, ¿listo? También hay que tener eso en cuenta. Pero pues no vamos a llevarlo mucho a colación porque pues este es la verdad como un curso súper básico de cómo se maneja. Entonces la idea es irnos a lo más básico. Estoy interrumpiendo acá, tapando todo siempre, entonces me voy a correr aquí. Listo, entonces vamos a ir por partes. Vamos a tocar el tema ya de direccionamiento IPv6. Entonces, ¿qué es eso del direccionamiento IPv6? O IPv4, perdón. IPv4 en sí es un protocolo que se creó pues para asignar direcciones o una forma de identificar a los diferentes hosts dentro de una red. Nosotros en IPv6, en IPv4, perdón, tenemos la siguiente estructura. Aquí como podemos ver tenemos siempre vamos a manejar como tres segmentos, digámoslo así. Y pues por ejemplo, este nos va a determinar 192.168.1.156. El máximo siempre va a ser 255 porque se va a manejar sobre binario, entonces el número máximo va a ser 255 y se va a expresar de la siguiente forma. Por ejemplo, la 192 sería llenar estos 2 con 1. El 168 sería llenar estos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. El 1 sería solo el 1 prendido y el 156 pues sería este numerito de acá. ¿Listo? Nosotros vamos a tratar siempre, o bueno, el por debajo siempre va a hacer esa conversión, digámoslo así, y es ir dividiendo tan hacia arriba o sacar este numerito pues para sacar el binario, listo, que es esta parte que tenemos aquí a la derecha. Y pues lo mismo que les venía diciendo, con ifconfig podemos verificar esto, podemos verificar absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya lo vimos también antes, entonces no hay necesidad de traerlo a colación. Ahora, otra cosa que también es supremamente importante son las clases, ¿listo? IPv4 usualmente se determina o se divide, digámoslo así, por clases. Entonces está la clase A, la clase B, C, D, E, F, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la clase A va a tener de ciertas direcciones a otras ciertas direcciones. La clase B va a tener de ciertas direcciones a ciertas otras direcciones. Usualmente se utiliza esto como por rangos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la clase A tiene de tal rango a tal rango, la clase B de tal rango a tal rango, y así. Dentro de estas clases también hay clases privadas, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros miramos la IP pública de cualquier lado, pues nosotros sabemos que, o bueno, nosotros tenemos en cuenta que es cierto número, pero si nosotros buscamos la IP de nuestro computador, va a ser una IP, digámoslo así, como reservada, ¿sí? Si nosotros miramos en el cuadrito de la derecha, dentro de las IP privadas, en la clase 6 está 192.168.0.0 a 192.168.255.255. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ese rango de red nosotros vamos a poder poner nuestros equipos, como por ejemplo los routers, los repetidores, los hosts, etcétera, 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 pues nos van a permitir poner eso. Dentro de la clase B, el 172 creo que es para loopback, si no estoy mal. Y en la clase A, pues 10 a la 10.55, pues ya también es otra configuración aparte que sea. Esta sección es muy importante porque pues usualmente así se reparten, digámoslo así, dentro del mundo de lo que son las redes. Yo usualmente lo trato de mostrar como si fuera el número áureo. Es decir, primero partimos de una cantidad grande de redes, en este caso desde la 0 hasta la 127, después vamos a bajar el rango, digámoslo a 128, a 191, tampoco es tan grande como la primera, y así vamos a ir subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo hasta que lleguemos a un fin, ¿vale? En este caso, como IPv4 tiene unas direcciones restringidas, en este caso como lo habíamos mostrado anteriormente, tiene únicamente, tiene únicamente, bueno, no tiene tantas, ya se están acabando. Y pues, bueno, o ya se acabaron básicamente, o bueno, ya se están acabando. Entonces, ¿cuál es la idea de IPv4 o qué se tomó, qué decisión se tomó? Pues para hacer el paso de IPv4 a una tecnología nueva que me admita mucho más número de redes, se utilizó IPv6. IPv6 pues fue creado en 1995, permite muchas más direcciones de red. En este caso,
permite 3.42 a la 10, de 3.42 por 10 a la 38, que eso es un montón de redes, y se ponen de la siguiente manera. Esto es como con hexadecimal, ¿vale? Entonces tenemos una parte numérica, pueden haber letras, etcétera, 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 y esto pues aumenta la cantidad de redes que nosotros podamos crear, o bueno, la cantidad de hosts que nosotros podamos crear dentro de una red. Aparte están las máscaras de red. Las máscaras de red también son supremamente importantes. Son ese slash que nos muestra al final de toda la configuración. Vamos a ver si acá en nuestra terminal if config, aunque ustedes no lo ven, vamos a traerla y la voy a poner aquí en vivo y en directo. Entonces acá tenemos nuestra configuración de red, ¿listo? Entonces aquí nosotros podemos tener, miren que ya tengo una máscara de red, aquí tengo otra máscara de red, y lo que nos dice eso es que nosotros no vamos a poder tocar, por ejemplo, en esta no vamos a poder variar los números, en esta no vamos a poder variar los números, en esta no vamos a poder variar los números, pero en esta sí. ¿Qué quiere decir? Yo a partir de acá puedo crear mis hosts necesarios, los que yo necesite. Entonces, por ejemplo, yo en este número sí lo puedo ir cambiando. Entonces el 10.9 puedo crear el 10.9, el 10.10, el 10.11, el 10.12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Pero no podría hacer, por ejemplo, un 192.168.11. Eso ya no lo podría hacer porque la misma máscara de red no me lo permite. ¿Listo? En cambio, si la máscara de red fuera, por ejemplo, 255.255.0.0, ya podría estar modificando estos dos espacios. Es decir, podría crear una subred, digámoslo así, que sea 192.168.40. Lo que sea, ¿sí? Allá podría ir determinando. Eso también es lo que nos limita dentro de la máscara de red. Listo, devolvámonos a la presentación. Entonces, aparte de eso nos permite pues manejar todo lo que es la seguridad de las redes. En este caso nos va a permitir a nosotros controlar qué subred se conecta con qué subred, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos también configurarlas. Entonces nos va a permitir, bueno, yo quiero que todas las direcciones de esta subred, por ejemplo de la VLAN que vimos en episodios pasados, todas las direcciones de las VLANs se comuniquen de esta forma, solo tengan acceso a tales puertos, a tales otros. Entonces la máscara de red también nos ayuda bastante. Y lo otro es el rendimiento. Al no tener tantos equipos en una sola red y tenerlo ya como seccionado gracias a esa máscara, pues nos va a ayudar a que las comunicaciones se hagan más rápido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de las tablas de máscara de red que pues son de Wikipedia, pero pues ahí sirven. Entonces aquí están también seccionadas por clases. Entonces la slash 24 es la clase C, la slash 16 es la clase B y la slash 8 es la clase A. ¿Listo? Y pues eso también me limita a mí bastante el cómo yo voy variando entre direcciones IP. Miren, entonces por ejemplo, en la clase A puedo cambiar a partir de estos 3 bits. ¿Listo? Entonces puedo poner 255.13.13. Tal cosa. En la 16, miren que ya me restringí un poquito más. Entonces ya sería de la 192.255. Algo, ¿sí? En la que estamos viendo nosotros, que sería la slash 24, ahí es donde yo digo que pues son las que se manejan usualmente dentro de las casas. Entonces la IP de mi celular, por ejemplo, puede ser .15, pero la IP de mi computador puede ser .13, etcétera, etcétera. Y ya vamos un poquito más adelante, entonces por ejemplo las 32 que son un poquito más restrictivas, ¿listo? Esa es como la idea general. Esta es como el total de máscaras que se utilizan y se pueden poner. Y pues las específicas por clase, ¿listo? Pero también podríamos poner una, por ejemplo, 22, que me permita utilizar o modificar solo estos 2 bits, ¿listo? Que me permita hacer hasta 3 direcciones, si no estoy mal. Bueno, en fin, me permitiría variar solo esos 2 bits que están en 0. Y pues de ahí en adelante pues son cositas que vamos a ir aprendiendo pues ya más a futuro. Voy a volver a presentar F11. F11 no se puede, vale, ok. Voy a dar play, listo. Perfecto, entonces ya lo mostramos con ifconfig. Y ahora vamos a un tema un poquito más complejo, pero igualmente chévere, que son ya las capas del modelo OSI, que es lo que nosotros pues vamos a utilizar. Las capas del modelo OSI son 7, ¿listo? Las 7 principales son el nivel o capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y nivel físico. Cada una de estas pues enmarca algo totalmente diferente, es decir, tiene como su propia funcionalidad.
Dentro de esas funcionalidades, por ejemplo, tenemos que en el servicio de aplicación o en el nivel de aplicación, en la capa de aplicación, son todos los servicios de red, pues aplicaciones, en la capa de presentación, la representación de los datos, nivel de sesión, la comunicación entre dispositivos de la red, a nivel de transporte, la conexión de extremo a extremo, a nivel red, la determinación de la ruta de IP, direccionamiento pues ya lógico, el enlace de datos, la MAC del propio PC o de lo que estemos utilizando. Y a nivel físico, pues todo lo que es la señal de transmisión, por ejemplo, si me estoy conectando por Wi-Fi, si me estoy conectando por fibra óptica, qué sé yo, cualquiera. Vale, y vamos a ir un poquito más ya explicado. Aquí tengo un ejemplo que lo explica de forma gráfica cómo es que funciona. Por ejemplo, en el de arriba, la capa número 7 son de aplicación. Entonces podemos tener servicios como Google, como un servicio de correo. Ya básicamente es las aplicaciones que tú ves usualmente en el computador. En la capa de presentación ya es como la representación y encriptación. Entonces, por ejemplo, que yo voy a pasarlo por, qué sé yo, un HTML, pero pues lo paso de un lado a otro, ¿sí? Entonces yo lo puedo pasar, por ejemplo, también encriptado, digámoslo así. Pero pues eso también va con otra capa más adelante que vamos a ver. La capa de sesión, lo mismo. Pues como se utiliza, si por ejemplo estoy utilizando TCP, UDP, etcétera, etcétera, pues también lo hago con esta y con la siguiente también. Y por último la capa número 4 que sería, bueno, por último, la siguiente, la capa número 4 que sería de transporte, pues me permite a mí saber cómo voy a transportar de un punto A un punto B. Es decir, voy a utilizar TCP, voy a utilizar UDP, voy a utilizar SCTP, SSL o TLS, que son como servicios ya también que me permiten a mí encriptar la comunicación de lado a lado. ¿Listo? También es algo chévere también de conocer. Bueno, siguiente. La siguiente ya es de red. Entonces, ¿cómo los se van a identificar? Si por ejemplo va a ser por IP, ARP, IPsec, ICMP, IGMP o SPF. ¿Listo? O SPF es como una forma de enrutar de router o router como para reconocer los caminos o las vías para llegar desde un lugar A un lugar B. En ICMP es como una forma de saber yo cuántos saltos tengo que dar para llegar a un destino, algo así. Y la IP segura, SEC es como seguridad dentro de IP. IP pues ya es básicamente lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, la IP de mi computador es .16, la IP de mi celular es .12 y yo me podría comunicar de la A al B, pero pues eso también lo vamos a ver más adelante. Y ARP ya se basa más que todo en las direcciones MAC. Entonces vamos a ir de a poquito con eso. Siguiente pues ya sería Physical Addressing. En este caso pues yo puedo identificar la MAC de mi PC, puedo identificar la MAC del router y pues a partir de ahí pues definir algunas cositas preestablecidas. ¿Qué podría hacer yo por ejemplo con esas MAC? Yo lo que podría hacer es como implementar una ACL, digamos. Una ACL es una lista de control de acceso y evitar que pasen datos de un punto A a un punto B. Bueno, acá tenemos algunas ayudas. Entonces, por ejemplo, tenemos Physical Addressing como Ethernet, entonces sería nuestro cable de toda la vida, el RJ45. Tenemos también el 802.11, que sería pues el Wi-Fi, el que utilizamos normalmente. MAC, pues como para saber la dirección específica de mi equipo. Etc, 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 ¿vale? Hay un montón de cosas que se pueden poner en esta parte. En la segunda capa de la Data Link, simplemente es linkear los datos, ¿vale? Y por último la parte física, ya puede ser pues por medio de RJ45, por Wi-Fi, puede ser también por fibra óptica, es como la forma en la que yo me comunico de la A al B, que como qué cablecito estoy utilizando, como para que me entiendan de una forma más fácil, qué cablecito, qué protocolo, si estoy utilizando Bluetooth, si estoy utilizando por ejemplo Wi-Fi, etc, etc, etc. ¿Listo? También como tenemos capas como tenemos capas del protocolo del modelo OSI, también tenemos las capas de protocolos. Este es el modelo TCP/IP, ¿no? Tiene su capa de aplicación, su capa de transporte, su capa de internet y su capa de interfaz de red. ¿Listo? Vamos a ir por parte entonces con este. En la capa de aplicación son como protocolos que nosotros podemos utilizar. Vamos a utilizar protocolos SSH, protocolos FTP, SSH que es Secure Shell, que nos permite a nosotros tener una comunicación segura entre un PCA y un PCB. Tenemos FTP que nos permite, ese se llama File Transfer Protocol. La idea de ese protocolo es compartir archivos de A al B. También hay SFTP que es Secure File Transfer Protocol, pero pues eso también lo vamos a ver más a futuro. Tenemos SMTP también que es como para Secure Mail Transport, bueno, para correo electrónico, DHCP
que sería la parte de obtener una dirección a partir de lo que me diga el router. Entonces yo le puedo decir a mi router, es que yo no tengo dirección IP y necesito una dirección IP, entonces necesito que me la pase. Entonces yo le digo al servidor que me dé una dirección IP, él me devuelve una dirección IP y pues ya. Eso sería como por ese lado. DNS, que sería el servicio de dominios, digámoslo así, de nombres. Es chévere saber que el de Google es 8.8.8, también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como para no quedarnos acá, también vamos a utilizar, por ejemplo, HTTP y HTTPS, que son ya los protocolos básicos que tú utilizas cuando te conectas a una red de internet. Aparte de eso, pues tenemos en la capa de transporte TCP, UDP y CMP, bueno, entre otros. La idea con estos es que ellos verifican que tú tengas conexión de un punto A un punto B. Y pues eso se verifican, tienen su proceso de verificación, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ya después estamos en la capa de internet, donde vamos a tener, por ejemplo, la IP, para saber nuestra IP, cómo se maneja ese protocolo. Y CMP, que también es otro tipo de protocolo, pues también ya se los había dicho para el manejo de rutas, digámoslo así. IPC, que sería la IP pero segura. Y IGMP, que también es otro protocolo pues de la capa de internet. Listo, y aparte de la capa de red tenemos Ethernet, por ejemplo, que sería el RJ45 de toda la vida, el 802.11, que sería nuestro Wi-Fi, podríamos tener el de Bluetooth, ARP, entre otros. ¿Listo? Continuamos. ¿Cómo funciona esa cosa del TCP? TCP en sí lo que hace es verificar que tú te puedas conectar de un punto A a un punto B. Por eso es que aquí se le llama como agente de transporte orientado a la conexión. Me permite a mí saber si estás conectado o no estás conectado desde un cliente a un servidor. En este caso, él siempre hace como handshaking. Entonces él te pregunta, bueno, lo que hace aquí básicamente es que el cliente le pregunta al servidor, hola servidor, si me encontraste, si existo, y el servidor dice sí te puedo encontrar, y es lo que él devuelve como el ACK. Después devuelve el fin, que también es como y usted me encuentra a mí, y el cliente le dice sí lo encuentro, y luego va a mandar una ACK. ¿Listo? Entonces esa es como la idea. Ellos como que se saludan, se dan la mano, que el handshaking, se saludan para saber si uno existe y se puede comunicar con el otro, ¿vale? ICMP, bueno, ICMP también es algo muy chévere. En este caso ICMP te permite a ti como conectar desde un punto A a un punto B, que también es bastante interesante, y nosotros lo podemos hacer también a través de una herramienta que se llama Traceroute. Traceroute lo que nos va a permitir a nosotros es básicamente conectarnos, o bueno, saber cuántos pasos tuvo que dar para llegar desde una dirección A a una dirección B. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo el ejemplo de cómo llegar desde Colombia hasta un servidor de Google por allá en Estados Unidos. ¿Listo? La idea es que ICMP también controla si puedes llegar o no puedes llegar hasta esa función. Calculando la cantidad de saltos máximos, eso se guarda en una etiqueta que se llama Time to Life. Bueno, Time to Life, tiempo de vida que tiene la etiqueta. Entonces, si llega a dar muchos saltos, dice que no llegó y no se realiza. O si llegó antes de que muriera, digámoslo así, pues se da como utilizable. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, pues esto es una página web que me permite a mí saber como los saltos que yo necesito dar para llegar a cierta dirección IP. Entonces, por ejemplo, vámonos a ir hasta Google. ¿Listo? Si yo le doy google.com, perdón, le doy enter y me dice que he superado el límite de request o que hay muchas personas utilizando esta página. Y si no, pues entonces lo hacemos por terminal, porque pues no hay problema. Si no lo hacemos por esto, lo hacemos por terminal. Listo, acá la terminal. Lo primero que tenemos que tener o verificar es que tengamos el paquete Traceroute. Entonces le ponemos Traceroute, nos dice que yes. Y entonces utilizamos Traceroute y buscamos la IP, por ejemplo, de google.com. ¿Listo? Entonces vamos a conectarnos o vamos a verificar cuántos saltos tenemos que dar para llegar hasta Google. Entonces, pues una cosa, vamos a verificar con esto cuántos saltos tenemos que dar hasta Google. Le damos enter y él nos muestra cuántos saltos damos, desde dónde, hasta cuál llegamos. También nos muestra por ahí nuestra dirección pública, qué tenemos que hacer para llegar hasta allá, ¿vale? Entonces, por ejemplo, él me dice que lo primero que va a hacer es ir al gateway. El gateway está en 192.168, bueno, en este caso, perdón, al 10.1, que sería como el gateway de mi repetidor. Entonces llego al gateway de mi repetidor.
Después de llegar al gateway de mi repetidor, tengo que llegar al router principal, que sería este salto. Listo, llego a este salto. Después tengo que viajar hasta dirección pública. Después tengo que viajar a esta, después a esta. Después tengo que dar N saltos hasta llegar a la de Google, que sería 142.250.210.143. ¿Listo? Que también es algo supremamente importante como saber cómo es que se está manejando. La otra herramienta, la ventaja que tenía era que nos dibujaba como en tiempo real qué saltos tenía que dar. Ah, bueno, creo que ya funciona. Entonces nos muestra qué saltos tenía, cómo daba los saltos, entonces también era chévere. Pero pues si no ocurre ahorita, pues no ocurrió y ya. Y pues nos quedamos también con la de terminal, que la de terminal también es como una alternativa muy válida pues para hacer este tipo de comprobaciones. Entonces aquí nos dice qué saltos dimos, a dónde fue que fuimos, qué saltos dio en el mapa, que también es algo interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dice que yo estoy disque en Estados Unidos y que di un salto hasta Chicago, pues para entrar a los servidores de Google, ¿vale? Entonces también es interesante esa partecita. Pues no sé, a mí me gusta bastante esta página, pues como para enseñar también ese pedacito y que lo sepan. Listo, vamos a seguir con la siguiente, valga la redundancia. Algunas funciones de la información, pues control de flujo, stop temporal, tráfico pesado, detectar destinos inalcanzables, como lo habíamos dicho, ICMP se encarga como de, bueno, hasta aquí ya no pudo llegar, entonces esa ruta no se puede utilizar, trate de utilizar otra, entonces él trata de saltar entre switches, chip, etc, etc, entre switches, routers, bueno, lo que se esté utilizando, eh, como para llegar hasta un host X, puede ser un host remoto, así como el de Google. Listo, siguiente. SSH, como ya lo habíamos hablado, Secure Shell, pues es el reemplazo de Telnet. Telnet me permitía a mí conectarme desde una máquina A a una máquina B. En este caso, pues yo no quiero conectarme desde una máquina A hasta una máquina B de una forma insegura. Entonces, de esta forma, o gracias a esto, fue que se realizó o se dio la creación de SSH, que SSH básicamente me permite a mí, con un computador X, conectarme a un computador B. Y desde el computador B, conectarme otra vez al computador X. ¿Listo? Es decir, yo podría hacer la comunicación de acá para allá y de acá para allá y de acá para allá y de acá para allá, pero de forma segura, ¿listo? Que también es muy bueno. También me permite a mí encriptar esa comunicación, es decir, no cualquier persona. Si llegara una persona, por ejemplo, en un ataque conocido como Man in the Middle, que por ejemplo aquí se hace una persona en la mitad y se pone a escuchar nuestra conversación, él no va a saber qué es porque está encriptada la configuración. La configuración del cliente se pone en este archivo ktc ssh ssh config y nos va a nosotros configurar, nos va a permitir a nosotros configurar SSH para que se comporte de cierta manera o de cierta otra. ¿Listo? También tenemos diferentes servicios. Esto también es una parte fundamental de los fundamentos de networking o de las redes, donde vamos a tener lo siguiente o como principal. Entonces, lo primero, o bueno, los puertos más conocidos son, por ejemplo, el puerto 20, puerto 21, que se utilizan para realizar todo lo que es FTP, hacer la transferencia de archivos de una forma segura, ¿vale? En este caso no FTP, sino SFTP. En el 23 tenemos Telnet Server, que nos va a permitir a nosotros conectar una máquina A a una máquina B utilizando el servicio de Telnet. Tenemos el puerto 22, que es el de SSH, que nos va a permitir a nosotros conectarnos por Secure Shell desde un host A a un host B. También tenemos el puerto 25, que es el servidor de correo electrónico, que usualmente se utiliza pues cuando vas a recibir correos electrónicos, se utiliza este puerto. Y el 53, que es el DNS Server, que es el servidor de dominio, ¿listo? Pues que es el que te da el nombre o sí, etc. Acá tenemos también un ejemplito de cómo funciona. Entonces acá nos podemos conectar, nos podemos conectar, nos podemos conectar, ¿listo? Aquí también se está mostrando como el ejemplo con el puerto 25 que ya lo habíamos hablado, que es el puerto del email. Y pues para saber qué servicios están utilizando, pues utilizo este comando. Vámonos a ir a la terminal y si hacemos ese comando que nos dice acá, more, bueno en este caso les etc services, nosotros podemos listar cuáles servicios estamos utilizando. Y asimismo, como podemos saber qué servicios estamos utilizando, podemos saber cuáles están abiertos, por ejemplo el SSH el 22, el de Domain Name Server el 53, etcétera, 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 ¿vale? Por ejemplo el de Mail Transport for Queue, yo no sé qué, etc, 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 yo los puedo ir poniendo acá, ¿vale? Y esos también me van a permitir a mí la entrada o no.
Digamos que el de X11, por ejemplo. Miren que el de X11 es el puerto 6000, ya por defecto. Él va a utilizar ese. Y así también está, por ejemplo, el de algunos MySQL, SQL. Varias cositas también están aquí configuradas. Por ejemplo, miren el de Kerberos. También está acá, en el puerto 88 por TCP y UDP. Él utiliza el puerto pues para manejar esta parte de Kerberos, que sería como esa autenticación, ¿vale? Como para hacer servicios de autenticación. ¿Qué más tenemos? IMAP también, para hacer mail, correo electrónico. SMTP 465 también, otro. Y entre otros, ¿listo? ¿Vale? Entonces estos son cositas que me permiten a mí. Por ejemplo, si nos vamos al puerto 22, es el de SSH, ¿vale? Como para también tenerlo ahí en cuenta. Y listo, volvamos a nuestra presentación. Y ya, pues eso sería pues toda la parte de fundamentos de networking, que es muy buena tener esa parte bien estructurada y bien fundamentada, valga la redundancia, para poder continuar con los temas que vamos a seguir a futuro, como por ejemplo va a ser la creación de un servidor de HCP, correr ese servidor de HCP, poder darle direcciones automáticamente o dinámicamente a los diferentes hosts, entre otras cositas que vamos a ver como seguridad de la información, vamos a capturar paquetes en Wireshark, vamos a hacer bastantes cosas muy importantes que son muy bastante relevantes pues para poder culminar esta sesión o estos cursos de forma positiva y aprendiendo también bastante. Entonces los dejo, quedaría hasta acá el video de hoy y pues sería estar pendiente de los siguientes videos donde vamos a explicar más cosita por cosita. ¿Listo? Entonces hasta ahí queda el video de hoy y gracias por verlo.